Estamos entonces en el estudio número 3. Vamos a ver la primera parte del libro de Jeremías. Les cuento que en nuestro grupo en Guatemala pasamos, ay, no sé, varios años estudiando Jeremías y ah, así es que hacerlo en 2 semanas representa un reto, pero es precioso, precioso este libro, Jeremías. Vamos a hablar entonces un poco acerca de él. Recordándonos siempre, me gusta dejar este slide aquí siempre. Tenemos esta palabra profética más segura, que es el libro de Jeremías. Y tenemos que prestar atención al libro de Jeremías como una lámpara que brilla en un lugar oscuro. Esa es nuestra luz en estos días tremendos que pasan tantas cosas, tantas noticias y bueno, la situación mundial va cada vez más difícil de entender. Y lo que nos va a dar luz es la palabra profética de los profetas de la palabra de Dios. Eso tenemos que prestar atención. Entonces, me gusta siempre recordarlo. Ahora, Jeremías nació durante el reinado de Manasés. Ahora, Manasés fue el más perverso de todos los reyes de Judá. Era un hombre muy, muy terrible. Eh, Lanzó sus hijos al fuego como ofrenda a los dioses. Construyó altares paganos en los atrios del templo de Dios. Era tirano y cruel. Le fascinaba la hechicería y le encantaba hacer amistades con los brujos y los espiritistas y derramó muchísima sangre. Dicen las escrituras que Manasés llenó de sangre inocente a la ciudad de Jerusalén de un extremo a otro, incluyendo la sangre del amado profeta Isaías, que acabamos de estudiar, ¿verdad? La semana pasada. Así es que muy, muy tremendo. Ahora, después hablando, regresando un momento a, aquí, am, hablando de Jeremías, eh, él también escribió el libro de lamentaciones después de la destrucción del templo, después de que Babilonia destruyó el templo. Jeremías también escribió Lamentaciones. Ahora, Lamentaciones consta de 5 poemas y con la excepción del capítulo 3, cada poema tiene 22 versículos y empiezan con cada letra del alfabeto hebreo. Así derrama su corazón de Aleph a Tav o, derrama todo, todo su corazón que siente ese dolor por lo que ha sucedido, por la tragedia de que el pueblo cayó en manos de Babilonia. Ahora, Lamentaciones expresa las lágrimas de Dios. Dios llora en Lamentaciones. Llora por medio de Jeremías y anhela la restauración de su pueblo. Y el libro de Lamentaciones es leído cada 9 de Av en el aniversario de la destrucción del primer templo y del segundo templo, que sucedió en la misma fecha del calendario hebreo, el 9 de Av. Entonces se lee el libro de Lamentaciones que escribió Jeremías, donde el Señor lamenta, ¿verdad? Y llora por la destrucción de su casa. Algunos también piensan que Jeremías escribió
también Primera y Segunda de Reyes, porque repite mucho la palabra del Señor, la palabra del Señor. Y Jeremías nació en la ciudad de Anatot, que está a unos 5 kilómetros al norte de Jerusalén. Y el nombre de su padre era Elquías y era miembro de la familia sacerdotal de Anatot. Y su nombre significa el Señor eleva. Y les quiero contar que después de Manasés, am, am, su hijo Amón tomó el reino eh, y Amón era también muy malvado y él abandonó al Señor y sirvió a los ídolos am, y eh, entonces sirvió nada más por 2 años y Amón fue asesinado. Y después del asesinato de Amón, su hijo Josías eh, tomó el, el reino. Ahora Josías solamente tenía 8 añitos cuando tomó el trono. Y se piensa que su madre lo guió en el buen camino, que su madre le enseñó a buscar el ejemplo en la vida del rey David, porque cuando solo tenía 16 años, Josías empezó a obedecer al Señor en todo y comenzó a esa edad tan tierna de quitar los altares y, am, y, ah, y quitó las imágenes de la diosa Ishtar o la diosa Astarte y, y comenzó a buscar, dicen las escrituras, comenzó a buscar al Dios de su padre David y, y desde muy joven lo hizo. Y entonces eh, el profeta Jeremías empezó su ministerio ah, cuando Osías tenía 21 años. Y durante ese tiempo, am, Josías dispuso a arreglar el templo porque estaba en ruinas por el daño que había hecho su abuelo y su padre. Y empezaron a reparar el templo. Y cuando estaban iniciando la reparación, encontraron am, eh, el rollo de la Torá entre los escombros y la basura. Eh, Pueden imaginar ese cuadro. Qué triste, cómo es, hasta qué bajo habían llegado, tan mal que estaban, que la palabra de Dios estaba entre la basura. Entonces lo llevaron a Josías y fue leído en su presencia. Y cuando Josías escuchó las palabras de la Torá, rompió su ropa en señal de tristeza y de luto y dijo, vayan a consultar al Señor para que sepamos qué debemos hacer en cuanto a lo que dice este libro, porque el Señor debe estar furioso con nosotros, pues nuestros antepasados no obedecieron lo que está escrito aquí. Entonces fue un momento muy, muy importante. Y entonces fueron un grupo y buscaron a la profetisa Hulda y, ah, y le consultaron y ella respondió que lo que había hecho era muy serio, que realmente no tenía eh, remedio, no tenía, am,
no tenía perdón lo que habían hecho, porque dijo, el Señor está muy enojado. Y, pero con un mensaje personal para Osías, el Señor le dijo, díganle al rey que el Señor ha visto su arrepentimiento y humildad y sabe lo preocupado que está por el castigo que se anuncia en la Torá. Como el rey ha prestado atención a todo eso, el Señor no enviará este castigo por ahora. Dejará que el rey muera en paz y sea enterrado en la tumba de sus antepasados. Y luego el pueblo recibirá el castigo que merece. Entonces, eso fue así. Ahora, con el tiempo, am, lo que sucedió es que tan movido que fue a Osías ante todo eso, que se puso en pie delante del pueblo y hizo que todos renovaran sus votos de fidelidad al pacto del Señor. Y hicieron como una ceremonia de renovación del pacto, de su compromiso a andar en pos del Señor y guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, para cumplir las palabras del pacto escritas en este libro. Entonces eso hicieron y, y todos los presentes, am, los que eran de Judá y Benjamín, ¿verdad? El reino del sur, se comprometieron a obedecer el pacto del Señor. Entonces, Osías quitó las abominaciones de las tierras y dice que se prepararon para celebrar Pesaj o la Pascua y que fue una celebración maravillosa como nunca antes. Y dice que mientras Osías vivió, no se apartaron de seguir al Señor. Qué interesante que siguieron al Señor mientras que su rey seguía al Señor. Pero unos años después, Josías se metió en una batalla que no le correspondía. Y el hecho de involucrarse en esa batalla lo desvió de su verdadera misión en su vida. Y él enfocó su atención y sus esfuerzos donde no debía, porque su llamamiento era conducir bien al pueblo y quitar las abominaciones y andar en la senda recta. Y realmente sus días fueron acortados a causa de esa decisión equivocada y hubo un impacto trágico sobre el pueblo, porque el rey de Egipto salió para atacar a Siria. Y Osías pensó que el rey de Egipto quería atacarlo a él. Entonces, pero el rey de Egipto hasta mandó mensajes a decirles, mire, yo no, no te voy a atacar, ah, sino yo voy a atacar a Siria. Am, eh, no te opongas a los planes de Dios, dijo el rey de Egipto, todavía dijo eso, porque él podría destruirte. Pero Josías no captó que el Señor le estaba hablando por medio del rey de Egipto y no hizo caso. Se disfrazó para no dar a conocer su identidad y fue a pelear contra el rey de Egipto en el valle de Megiddo. Pero en medio de la batalla, una flecha le alcanzó al rey Josías y estaba herido de muerte y lo llevaron a Jerusalén para enterrarlo. Muy triste. Eh, entonces, lamentablemente, la muerte de Josías fue una terrible tragedia para Judá y Jeremías expresa su dolor por la muerte de ese rey bueno, expresa su tristeza y su dolor.
Y lo más lamentable es cuando el rey Josías murió, el retorno del pueblo a la Torá también cesó. Se olvidó de su pacto con el Señor y regresó a revolcarse en la inmundicia de la idolatría. Y eso fue pues lamentable. Dice que am, se igual como habían hecho cuando Manasés reinaba, regresaron a sus abominables acciones, a sacrificar a sus hijos a los ídolos y adorar a la diosa Ishtar, que la llamaban reina de los cielos. Y dice el Señor que Judá no había regresado con el corazón, sino que con engaño. Y después de la muerte de Josías, entonces retomó la idolatría que habían aprendido. Y el colmo de su perversidad fue que las naciones paganas eh, aprendían de Judá cómo hacer nuevas maldades. Eso es terrible. O sea que en vez de ser luz a las naciones, fue todo lo contrario. Aprendieron a hacer nuevas maldades. Entonces, nos va a regresar o nos va a tomar aquí que la apostasía, entonces, es un tema muy importante en el libro de Jeremías, ¿ok? ¿Qué es la apostasía? Pues es el abandono de la búsqueda del Señor. Toda la vida buscamos al Señor y así es correcto. Pero cuando dejamos de buscar al Señor, es el momento que estamos peligrando de caer en apostasía. Ocurre cuando dejamos de leer su palabra, dejamos de orar y de reunirnos con otros creyentes, porque entonces la fe y el amor para el único Dios verdadero, el Dios de Israel, se van enfriando porque no se cuidan ni se cultivan. Entonces se reemplazan por cosas vanas con otros dioses fabricados por nosotros mismos. Ahora Jeremías va a decirnos que la apostasía deja un gran vacío en el corazón y la vida se va vaciando como una cisterna rota pierde su agua. O sea que no retiene la palabra de Dios, no ah, está rota, no puede, eh, está vacío, eso es la figura que nos da. Ah, y sus apostasías, dice Jeremías también que el pueblo abandonó su marido, su hacedor, y se prostituyó con los Baales, que los hijos de Israel fueron tras los dioses. Y sus apostasías los hicieron vacíos, como ya hablamos, inútiles, inservibles y corrompidos, igual como un cinto descompuesto. Si ustedes han leído el libro de Jeremías, van a acordar de un cinto que un cinto podrido o una vasija de barro quebrada o una cesta de higos podridos. Si a mí me ofrecen un, un higo podrido, es algo inservible, es algo corrompido, es algo que no, es algo que inútil, que no me va a servir. Entonces, igual es una vasija de barro quebrada que no tiene reparación. Es algo inútil, algo inservible.
Y esto así deja, la apostasía así deja al pueblo vacío, inútil y inservible, corrompido. O sea que va formando los cuadros del libro de Jeremías. Ahora interesante que la palabra de Dios nos dice que en los posteros días, antes de la segunda venida del Mesías, habrá apostasía, o sea que mucha gente se apartará de la fe y la iniquidad va a aumentar y va a haber un ambiente político sin ley. Esto vemos suceder. Ah, ah, ¿Verdad? Es un ambiente que rechaza aún las leyes de la sociedad, um, las leyes de castigo para los malos y, eso es el ambiente, un ambiente de apostasía. ah, Eso es al nivel creyente, pero también un ambiente político de apostasía o bien sin ley. Y dice la palabra, por el aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Entonces el Mesías Yeshua pregunta, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Eso es exactamente la situación como era en el libro de Jeremías. Hallará fe, habrá alguien que tenga fe. Ahora, interesante que si abren sus Biblias en Mateo 24, hacen la misma pregunta ah, y dicen, voy a leer ah, el versículo 13, bueno, voy a leer desde el versículo 10. Y muchos tropezarán y entonces y caerán y se entregarán unos a otros, se odiarán y se levantarán muchos falsos profetas y muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hasta que persevere que en el amor al Señor, a no caer en apostasía. No se refiere al que se queda con vida o que el que logra no morir, sino se refiere al amor del Señor hasta la muerte, el que ama al Señor hasta morir y el que no cae en apostasía, que no se deje engañar. ah, eh, entonces, también nos dice en Apocalipsis que a pesar de las plagas, no dejaron de adorar a los demonios, o sea que es algo muy fuerte. En esta época del año, estamos ya cerca de la fiesta del sonar de trompetas y es el sonido del shofar que nos llama a despertar y a regresar a la palabra. Eso es el propósito del sonido del shofar, de llamarnos a retornar. Importantísimo ese sonido. ¿Cuál era el ambiente político mundial en los tiempos de el profeta Jeremías? Pues es interesante. Ya habíamos hablado que Asiria, Babilonia y Egipto disputaban por la supremacía mundial y desde el año 630 antes del Mesías el poder de Babilonia fue aumentando y también se fortaleció Egipto, que 1000 años antes había sido la gran potencia mundial. ¿Se acuerda, verdad? En los tiempos de Moisés, no cabe duda que Egipto era la gran potencia mundial. Pues estaban pues en esas guerras. Ahora, esta
En la ilustración están las puertas de Babilonia, la puerta de Ishtar. Ah, Interesante que esto fue excavado y llevado a Alemania, pero les voy a contar eso más adelante. Solo lo menciono ahora. Entonces, durante el ministerio de Jeremías, Babilonia triunfó como la única potencia mundial y acabó con el poderío de Asiria en 607 y 2 años después derrotó a Egipto. Entonces Babilonia rigió al mundo durante 70 años, los mismos 70 años del cautiverio de Judá. Y la única esperanza en esos días, tanto para Judá como las otras naciones, era someterse al yugo de Babilonia. Ustedes pueden ver que era un imperio muy grande porque toma todo el territorio que tenía Asiria y conquista, ¿verdad? Muchas tierras ah, y Babilonia entonces reina. Entonces, ¿qué sucede en Judá en estos días? Pues esto es un dato muy importante, que Sedequías es el último rey de la casa de Judá y él entrega su corona a Babilonia, haciendo como una línea de tiempo para recordarnos y ubicarnos un poco más. Entonces, en el año 640, Osías es nombrado rey de Judá a los 8 años. En el año 626, entonces, Jeremías recibe su llamado del Señor a ministrar. 612, Nínive, capital de Asiria, cae en manos de Babilonia. 609, el rey Osías muere en manos del faraón Necao. Ahora, les voy a contar que los hijos de Josías lamentablemente no eran buenos hijos. Es triste eso porque, bueno, sucede, ¿verdad? De un padre tan excelente salieron hijos malos, no eran buenos y no siguieron el ejemplo de su padre. Y su hijo Joacás reinó solo por 3 meses y luego el faraón lo llevó encadenado a Egipto y luego Joacim fue nombrado por Egipto como rey de Judá. Ah, o sea que quien está nombrando los reyes de Judá ahora no es Judá, es Egipto, es Babilonia. O sea que ya ah, o sea que es otro diciéndoles qué hacer. No tienen, no tienen independencia, están derrotados ya realmente. Am, en 605, entonces Nabucodonosor derrota a los egipcios y en 605 también tenemos la primera deportación de Judá a Babilonia, entre quienes va Daniel. En 601, Joacim hace alianzas con Egipto, no hace caso a las advertencias de Jeremías. Acuérdense que Jeremías está ministrando a estos hijos de Josías, ¿verdad? Está ministrando a estos durante los tiempos de esos reyes. La segunda deportación sucedió en 597. Se va Ezequiel con 10,000 personas más en este grupo y en ese momento Sedequías fue nombrado por Babilonia como rey de Judá. O sea que él está entregando cuentas a Babilonia.
ya desde su inicio. En el año 593, Ezequiel empieza su ministerio. Él está en Babilonia, ¿verdad? Viviendo fuera de la ciudad. Y en 586, Jerusalén cae, el templo cae, es destruido por Babilonia. Sedequías pierde sus ojos porque Nabucodonosor primero asesina y a sus hijos y les saca los ojos, y luego saca los ojos de Sedequías y lo lleva a Babilonia. Entonces, después, Gedalías es asignado por Babilonia como gobernador, pero muy pronto fue asesinado por Ismael, que era otro príncipe de Judá, porque Ismael quería vender el remanente al rey Amón. Entonces, ese es en esos momentos que en contra de su voluntad, Jeremías fue llevado a Egipto con el remanente que dirige Jonatán. Todos esos, o sea que hasta dónde llegó la apostasía en esos tiempos. Regresó a Egipto. Hasta el pobre Jeremías resulta en Egipto. Pero estando en Egipto, Jeremías todavía recibe la palabra del Señor. Y en el año 538, entonces Babilonia cae a los medo-persas. Y esto es pues como un ambiente político de lo que está sucediendo. ¿Cuál es la situación entonces del pueblo? El pueblo está embriagado y cegado completamente por su idolatría. La idolatría tiene ese efecto en un pueblo. Ah, tienen ojos, pero no ven, porque oídos, pero no oyen, porque se vuelven igual que los ídolos que adoran. Esos ídolos no tienen ojos ni tienen oídos. El pueblo se vuelve igual a eso. Además, da un espíritu de estupor. Cuando el Señor se refiere a la idolatría, se refiere a un espíritu de estupor, de alguien que no puede discernir, alguien que está en un estado como ebrio, que no puede discernir bien. Pero la hora del juicio había llegado y contrario a lo que les estaba jurando los falsos profetas, el momento había llegado. Una de las cosas que Jeremías tenía que hacer era llevar un yugo para mostrar que todos iban a tener que llevar el yugo de Babilonia por muchos años. Pero los falsos profetas decían que solo eran 2 años y que todos iban a regresar, y quitaron el yugo de Jeremías y lo rompieron, porque no les gustaban oír esas cosas. Pero Jeremías siempre daba la palabra como era. Entonces el Señor dice, ah, ay de los pastores en Jeremías 23, o bien los reyes, porque se refiere a los reyes como pastores, porque debían dirigir el pueblo y debían guiar bien al rebaño del Señor. Ay de los pastores o bien los reyes que destruyen y dispersan las ovejas de mis prados. Yo mismo reuniré el remanente de mis ovejas. ¿De dónde? De todas las naciones. Entonces, Jeremías está proyectando en un exilio, el exilio romano, en un exilio de los postreros días, no solo Babilonia. Dice, he aquí vienen días en que levantaré a David un renuevo justo, y él reinará como rey, actuará sabiamente, practicará el derecho y la justicia en la tierra, y en sus días será salvo Judá, e Israel morará seguro.
Este es su nombre por el cual será llamado el Señor Justicia Nuestra, que se refiere al Mesías. Entonces, viendo aquí el que Jeremías recibe su misión en el primer capítulo, y el Señor le dice algo especial, le dice, antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que nacieras, te consagré y te puse por profeta de las naciones. Y dice que el Señor extendió su mano, tocó la boca de Jeremías y puso sus palabras en su boca. Y le dijo, mira, hoy te he dado autoridad. ¿Cuál era la autoridad de Jeremías? Su palabra. ¿Cuál es nuestra autoridad? La palabra de Dios. Esa es nuestra autoridad. Si Dios lo dijo, entonces Dios lo dijo. Y lo puedo repetir con toda confianza. Mira, hoy te he dado autoridad o mi palabra sobre las naciones y sobre los reinos para arrancar, para derribar, para destruir, para derrocar, para edificar y para plantar. Interesante. Ya vamos a ver qué significa. Y Jeremías respondió que él era muy joven y no sabía hablar. Jeremías se hubiera tenido en ese momento hubiera tenido como 20 años de edad. Y el Señor le dice, no digas soy joven, porque a donde quieras que te envía irás y todo lo que te mande dirás. Entonces la misión que Jeremías recibió fue hablar y escribir la palabra del Señor. Eso es lo que le tocaba hacer. Eso es lo que le tocaba hacer. Tenía que hablar y tenía que escribir la palabra del Señor. Ok. Entonces, esto es lo que él hace. Recibe la palabra, habla la palabra. Podemos decir, podríamos resumir todo el libro de Jeremías en ese cuadro. Él recibe la palabra, habla la palabra y escribe la palabra. Y el Señor dice que Él vela sobre su palabra para cumplirla. O sea que no es la responsabilidad de Jeremías cumplir la palabra, sino Dios dice que Él vela sobre su palabra para cumplirla. En eso está toda la autoridad. El Señor está pendiente, va a cumplir su palabra. Ahora, interesante. ¿Qué o quién arrancará al Señor? ¿Qué o quién derrocará? ¿Y por qué? ¿Qué plantará? ¿Qué hará brotar? ¿Y a quién levantará? El Señor iba a arrancar a su pueblo de la tierra y iba a entregar todo a Babilonia, tanto el pueblo como la tierra que les había jurado. Ahora, cuando uno derribe algo, no es ordenado. Hay gran calamidad, ¿ok? Eh, es terrible. Ustedes han hecho construcciones en sus casas, estoy segura. Cuando derriban una pared, tienen que sacar muchos sacos de ripio y es terrible. Pues esto es el cuadro. Hay gran calamidad. Y esto es una palabra que se repite varias veces en el libro de Jeremías. Voy a decirles algo de las palabras que se repiten y los temas que repiten. ¿Saben ustedes que Babilonia se menciona 167 veces? Ahora les quiero decir, eso se refiere no solo al
imperio de Babilonia, que en ese momento estuvo ah, em, gobernando como imperio mundial, se refiere a la Babilonia que construyó Nimrod en Génesis, se refiere a aquella torre que levantaron, se refiere a la Babilonia de Apocalipsis. ¿Ok? O sea que él tiene mucho, mucho que decir de Babilonia. Y cuando ustedes están leyendo el libro de Jeremías y ustedes dicen, ay, eso me parece sospechoso, yo he leído eso en Apocalipsis, tiene toda la razón. Que el profeta Jeremías está diciendo lo mismo, eh, porque no ha sucedido todavía muchas cosas, muchas profecías de Babilonia no han sucedido todavía. Babilonia es muy, muy importante en la profecía bíblica. Se refiere, hay muchas referencias a Jerusalén, la ciudad, pueblo, casa de Judá, casa de Israel. También hay muchas referencias a la condición del pueblo. Hay muchas referencias a idolatría, apostasía, y Jeremías describe su corazón como enfermo. Es un corazón enfermo. Isaías describió una enfermedad de la cabeza hasta la planta de los pies, y Jeremías dice, es un corazón enfermo. La palabra calamidad se repite. También se menciona muchas veces el corazón de Jeremías y el corazón de Dios. Se menciona un quebranto incurable, grave herida y que no hay quien defiende la causa. Se menciona la falta de conocer a Dios que resulta en el exilio, porque dice, mi pueblo va a cautividad porque no conoce, por la falta de conocimiento. Hay varias referencias al templo, las abominaciones en el templo, y el Señor menciona su tienda y sus cuerdas. Esos todos son referencias a la casa del Señor, a, a su templo. Hay cuadros de boda, está el cuadro de esposo, esposa. Hay cuadros de la naturaleza, las aves en su migración. Es interesante porque Israel es precisamente el país, la nación, en donde millones y millones de aves migratorias pasan 2 veces al año y descansan en Israel, y la gente puede ir a ver esa maravilla, millones y millones de aves. Y este es el mensaje del Señor. Miren, pueblo, las aves saben retornar a casa y ustedes no. ¿Qué les pasa? Es increíble. En el libro de Jeremías hay mensajes para las naciones. También vemos la creciente oposición a la palabra que Jeremías imparte, porque lo ponen, golpean a Jeremías, lo ponen en cepos, lo hacen sufrir muchísimo y lo ponen en un pozo que lo tienen que sacar. Y Jeremías siempre, siempre tiene que lidiar con los falsos profetas, porque están ahí, siempre ahí, deshaciendo el mensaje que dice Jeremías, pues ahí están ellos diciendo todo lo contrario. Ah, También están las visiones, las lecciones y los actos proféticos de Jeremías. La palabra pacto, pacto violado, pacto renovado. Va a haber muchas referencias en el libro de Jeremías. Va a haber referencias al primer éxodo de Egipto y el segundo éxodo de entre todas las naciones y las promesas de restauración. En todo el libro hay un llamado a retornar. También vamos a ver los reyes injustos de Judá que abusaban del trono de David. Ellos
reservaban el Shabbat para entrar sus grandes cargas de mercadería y no les importaba y era insoportable para Jeremías ver eso porque eran necios que no querían obedecerle al Señor. Eh, los reyes de Judá abusaban del trono de David. Tampoco querían soltar a los esclavos. No guardaban el año Shemitah. Ah, el Señor, entonces, ¿qué va a hacer? Pues Él hace muy claro que hay algo que Él va a sembrar. Él va a plantar el renuevo justo. El renuevo justo es el Señor de los ejércitos. Gobierna sobre el trono de David, es el rey de Sión y también es el rey de las naciones, es el redentor, el rey eterno, el Dios vivo. Todo eso se repite en el libro de Jeremías. Es un gran libro. Como le digo, les invito a pasar años estudiando Jeremías. Y Isaías, claro, y todos los profetas. En, Jeremías 50 dice algo tan fuerte. Dice, oprimidos están los hijos de Israel, cautivos, retenidos. Ay, yo no. Tuve que pensar en aquellos que están en los túneles todavía, en los lugares más terribles de los túneles. Los tienen en los lugares más oscuros y más terribles. Estoy orando, ay, que el Señor permita que salgan esos cautivos retenidos. Dice, pero su redentor es fuerte. Sí, su redentor es muy fuerte, porque su nombre es el Señor de los ejércitos. Y otra cosa nos dice Jeremías, que es el Señor de los ejércitos, que va a defender su causa con energía para traer reposo a la tierra y va a traer turbación a Babilonia. La otra semana vamos a ver más acerca de Babilonia. El Señor dice, promete que yo defenderé su causa. Amén. Que defienda la causa de los que están retenidos en este momento. Ahora, podríamos resumir todo el mensaje de todo el libro de Jeremías en esta palabra, calamidad. ¿Qué significa la calamidad? Es la destrucción, desgracia, destrucción y ruina. Interesante que es un azote muy fuerte que nos tira al suelo y altera el orden regular de las cosas. Es exactamente lo que iba a hacer la cautividad en Babilonia al pueblo. Los iba a tirar al suelo y alterar el orden regular de las cosas, porque la vida iba a cambiar muchísimo en Babilonia. Babilonia trae calamidad. Interesante que el libro de Jeremías dice, ok, quiero que busquen este versículo en Jeremías en sus Biblias para leerlo usted, porque es impresionante. Por eso causa calamidad, porque es un tremendo martillo, dice el Señor en Jeremías 50, versículo 23, dice, ¿cómo ha sido cortado y quebrado el martillo de toda la tierra? ¿Cómo se ha convertido Babilonia en objeto de horror entre las naciones? O sea que ese gran martillo le va a llegar su momento, le va a llegar su ruina. Es el martillo de toda la tierra. Pues Jeremías capítulos 1 al 30
6, advierte Jeremías que la calamidad llegará. Capítulos 37 al 45, la calamidad, perdón, llegó sobre Judá. Jeremías capítulos 46 al 49 habla de la calamidad, sobre las naciones. Vamos a hablar de eso también la otra semana. Y Jeremías 50 y 51 habla de la calamidad para Babilonia. Se hundirá y no se levantará más. Y el capítulo 52 es un resumen o un recuento de lo que vino sobre Judá. Que a veces pensamos que un libro tan grande como Jeremías es imposible entenderlo porque es demasiado grande, pero cuando empezamos a ver así, ¿verdad? No parece un reto tan imposible de leer. Ahora, Babilonia en el libro de Jeremías es interesante porque en el contexto inmediato tienen que ir a Babilonia, a la cautividad para salvar sus vidas. Y los que van a Babilonia, el Señor dice que son como los higos buenos. Daniel, Ezequiel los amigos de Daniel eran como higos buenos. Ah, ahora los higos podridos son los que quedaron, el remanente. Pero bueno, vamos a hablar más de eso. Y al final, el contexto final de los tiempos nos dice Jeremías, porque es interesante, porque en un momento nos está diciendo, mire, ustedes tienen que ir a Babilonia, pero luego al final del libro dice, tienen que salir de Babilonia, ya, y tienen que preguntar por la senda antigua, porque Babilonia será arrancada, derribada en desolación eterna. Entonces, Jeremías habla de Babilonia en su contexto inmediato como imperio mundial, pero también en su contexto más amplio como el espíritu inmundo que influye el mundo entero para mal. O sea que la cuna de la idolatría, la madre de las rameras, la puerta a las dioses, la confusión por mezclar. El rey de Babilonia es el adversario de nuestras almas. Vamos a hablar de esto la otra semana, ver más acerca qué es esto de Babilonia y cómo es que será arrancado. Ahora, a pesar de que la calamidad azotaría al pueblo por su conducta abominable, el Señor aún tiene planes para su bienestar. Cumplirá su buena palabra. Y a pesar de estos momentos históricos tan terribles, Él revela planes de restauración al profeta Jeremías. Esos planes del Señor son motivados solamente por su gracia, por el amor eterno y incondicional que Él tiene hacia su pueblo. Y Él cumplirá su buena palabra por su fidelidad a su pacto con Abraham. Entonces, podemos resumir todo el libro de Jeremías en los planes que el Señor tiene para Babilonia, los planes que el Señor tiene. Tiene planes para Babilonia, pero también tiene planes para Israel y Judá. ¿Cuáles son sus planes para Babilonia? Pues dice que terminará con Babilonia, arrancaré su poderío sobre toda la tierra, romperé ese yugo maligno que está sobre todas las naciones y la calamidad vendrá sobre Babilonia y se hundirá para nunca más levantarse. Porque a Babilonia le gusta levantarse, ¿verdad? Le gusta hacer torres, le gusta estar en lo alto. A Israel y a Judá los haré volver a Sión y los plantaré
Eso es algo que el Señor va a plantar. Las plantaré ahí en la tierra prometida. Es algo que haré, dice el Señor, con todo mi corazón y con toda mi alma, en pacto renovado y eterno lo haré. Plantaré mi renuevo justo sobre el trono de David. Esos son los planes del Eterno. Y podemos resumir todo el libro de Jeremías en los planes que tiene. Sus planes son para bien. Ahora, el renuevo justo es el vástago, en hebreo netzer, en el Nuevo Testamento nazareno, el lugar del vástago. Los profetas sabían que Yeshua era el nazareno, o bien el netzer, el vástago, prometido del linaje de David. Es el rey de Sión y el rey de las naciones. Es el mediador que define la causa de su pueblo, renueve el pacto, carga y cura la enfermedad de su pueblo, le concede un nuevo corazón sano y receptivo. Eso dice Jeremías que hará. Pondrá fin a la infidelidad de su pueblo y no se apartarán más, dice Jeremías. Él perdona la iniquidad. Además, hace que todos le conozcan. Pondrá fin a la apostasía. Hará volver a los cautivos. Reunirá a los dispersados y los concede morar en la tierra prometida. Todas estas cosas son promesas aún por cumplirse. Ahora, Jeremías entonces tiene 52 capítulos, cubrió un periodo de 40 años, desde que el Señor llama a Jeremías hasta la caída de Jerusalén. Y él ministra en los tiempos de estos 5 reyes que ya hablamos. Ok. Con la excepción del rey Josías, que renovó el pacto con el Señor, los demás reyes y príncipes de Judá aborrecieron su pacto y no quisieron escuchar la palabra. Prestaban atención a los falsos profetas, eran hombres infieles, se burlaron, tomaron a la ligera, profanaron y violaron el pacto del Señor y no respetaron la señal del pacto ni el año Shemitah. Se acuerda, a última hora dispone el rey Sedequías guardar el año Shemitah y hace un pacto y parte los sacrificios y proclaman libertad a los esclavos, pero rapidito los vuelvan a llamar porque dicen, ay, no, no podemos estar sin esclavos, entonces vuelven a llamar los esclavos. O sea que ya es el colmo, no tienen... y nos dice Segunda de Crónicas 36, que es por no guardar el año Shemitah, que es cada séptimo año. Ah, o sea que Jeremías va a establecer la importancia de cada año séptimo. Am, Mire, no hay libro que más menciona 7 que el libro de Apocalipsis. Daniel, todos están hablando del mismo tema. Tenemos que entender el mensaje de los profetas para entender toda la palabra, ¿verdad? Todo el consejo de la palabra de Dios. Pues el rey Sedequías no quiso soltar a los esclavos. El Señor expresa su profundo dolor, porque dice que su tienda fue destruida. El Señor tiene tienda con cortinas y con muebles, con cuerdas, su tabernáculo. Y dice, todas mis cuerdas están rotas y mis hijos me han abandonado y no queda ninguno. Y dice el Señor, no hay quien
plante de nuevo mi tienda, ni coloque mis cortinas, porque los pastores o bien los reyes se han entorpecido y no han buscado al Señor. Por tanto, no prosperaron y todo su pueblo se ha dispersado. Y todos los reyes y príncipes y los injustos que abusaban del trono de David son arrancados y derribados. Pero el rey justo, el renuevo, el vástago del linaje de David, será plantado y jamás será arrancado porque suyo es el trono de David por la eternidad. Entonces, este es eh, el mensaje del libro de Jeremías y el Señor le da a Jeremías visiones y lecciones objetivas que él debe impartir al pueblo y a los reyes. Ah, eh, También hace declaraciones proféticas. Eh, Ahora, nos da a conocer lo que está sucediendo en el momento, pero también lo que iba a suceder en el futuro. Ahora, una lección objetiva se basa en algo tangible y práctico de la vida cotidiana, pero facilita nuestra comprensión de un tema profundo, espiritual y difícil de comprender. Y es un método didáctico muy eficaz que el Señor emplea al enseñarnos su palabra por medio del profeta Jeremías. Porque ustedes van a ver en el libro de Jeremías que habla de vasijas de barro, de varas, de ollas, cántaros, copas, higos, almendras, cinturones, vino, escrituras, rollos, sellos, piedras, ladrillos, cestas, coyundas y yugos. Y todas esas cosas pues tienen que ver con la vida cotidiana. Pero el Señor usa estos objetos para enseñarnos cosas grandes y maravillosas. Y por medio del profeta Jeremías nos da a conocer sus planes. Ahora, una lección objetiva nos enseña a comprender un tema muy profundo, pero también nos ayuda a retener lo que el Señor nos está enseñando. No ser como esa cisterna rota que no retiene nada, sino retener la palabra. Y cuando logramos entender la lección objetiva, jamás vamos a olvidar lo que el Señor nos quiere ah, que retengamos, porque Él quiere comunicarnos su palabra, quiere que la entendamos y que la recordamos. Y quiere grabar su palabra en nuestros corazones. Y estos son las lecciones objetivas que veremos algunas, no creo que veremos todos, pero veremos algunas en la semana entrante, una vara de almendro, una olla volcada que hierve, un cinturón de lino, cántaros de vino estrellados. Vamos a visitar la casa del alfarero y hay una vasija de barro que se echa a perder en la mano del alfarero, pero él la hace de nuevo. Una vasija de barro rota que no tiene reparación. Dos cestas de higos, la copa de vino del furor y el resto de, ¿verdad? Las lecciones objetivas. Al final es interesante porque Jeremías escribe en un solo rollo todo lo que el juicio que va a venir sobre Babilonia después de leer el rollo, se ata a una piedra y se arroja la piedra en medio del río Éufrates para hundir la piedra, mostrando que Babilonia va a quedar completamente hundido. Yo sé que hemos visto muchas cosas ah, eh,
Bueno, espero sus comentarios y sus observaciones. Y sin falta, la otra semana tenemos que seguir que Jeremías es un libro absolutamente increíble, maravilloso.